Democracia en peligro por la ultraderecha. La ultraderecha no es un simple movimiento político más. Representa una amenaza estructural que, allí donde crece, siembra división, erosiona derechos y debilita las democracias. Hoy vemos cómo en España y en otros países europeos, su influencia va en aumento, aprovechando el miedo, la crisis económica y la desconfianza hacia las instituciones. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿somos conscientes del verdadero coste social, económico y humano que supone su avance? La ultraderecha no solo se presenta como una opción electoral, se infiltra en la cultura, en las redes sociales, en los discursos mediáticos y hasta en la manera en que entendemos la historia. Se normaliza poco a poco, hasta que lo que parecía impensable se convierte en aceptable. Ese es el verdadero peligro, que el odio y el retroceso se disfracen de soluciones fáciles. Democracia en jaque por ultraderecha. Las democracias modernas se sostienen sobre pilares como el respeto al voto, la independencia judicial, la libertad de prensa y la protección de las minorías. La ultraderecha ataca cada uno de ellos, porque necesita debilitar los contrapesos del sistema para imponer su visión autoritaria. ¿Qué ocurre cuando los jueces son presionados, los periodistas amenazados y las minorías convertidas en chivos expiatorios? La respuesta es simple. La democracia deja de serlo. España no es una excepción. Hemos visto cómo se intenta desacreditar a las instituciones. Se niega la legitimidad de elecciones y se alienta la idea de que solo ellos representan al pueblo. Es el primer paso hacia la ruptura democrática. Ultraderecha, odio y retroceso. El odio es su combustible. Lo disfrazan de patriotismo, de defensa de valores tradicionales o de seguridad ciudadana, pero en realidad es miedo convertido en arma política. El retroceso es inevitable. Menos derechos, menos diversidad, menos libertad de expresión. ¿Qué clase de sociedad dejamos si aceptamos que nuestros hijos crezcan en un entorno donde odiar al diferente se convierte en norma? Pérdida de derechos con la ultraderecha. Cada vez que la ultraderecha gana poder, los primeros en perder son los más vulnerables, como los de los trabajadores precarios. Comienzan anulando políticas o cuestionando leyes existentes. El retroceso empieza con pasos pequeños, casi invisibles, pero cuando reaccionamos, ya hemos perdido décadas de avances. La salud pública en peligro con la ultraderecha. La salud pública es uno de los grandes logros de las sociedades modernas. Sin embargo, la ultraderecha suele atacarla de manera indirecta. Recortes, negacionismo científico, desprestigio de la sanidad universal. En países donde ha ganado poder, hemos visto cómo se promueve la privatización, dejando a los sectores más vulnerables sin acceso a tratamientos básicos. Además, su rechazo a la ciencia, por ejemplo, durante la pandemia o en relación al cambio climático, afecta a la salud de todos. ¿Queremos un futuro donde nuestra salud dependa de nuestro nivel económico o de los caprichos ideológicos de un partido? Cambio climático silenciado por ultraderecha. El cambio climático es la mayor amenaza del siglo XXI. Pero para la ultraderecha es un tema incómodo. Negar la evidencia científica les resulta rentable porque así mantienen el apoyo de ciertos sectores económicos. Cuando se ignora la crisis ambiental, se condena a las nuevas generaciones a vivir en un planeta más hostil en sequías, olas de calor, migraciones masivas. España, con su vulnerabilidad climática, sufriría de manera directa este silencio. ¿No es acaso un suicidio político ignorar algo que afecta a nuestra propia supervivencia? Ultraderecha y negacionismo. El negacionismo es una de sus herramientas más peligrosas. Niegan el cambio climático, la violencia de género, la memoria histórica e incluso los propios datos económicos. Esta estrategia busca confundir, sembrar dudas y debilitar la confianza en el conocimiento. Si la sociedad deja de confiar en la ciencia, en la historia o en el periodismo, se abre la puerta a la manipulación total. ¿Podemos permitir que la mentira organizada sustituya al conocimiento verificado? Violencia callejera ultraderechista. Allí donde se normaliza el discurso ultraderechista, aumentan los ataques callejeros. No es casualidad. Los discursos de odio actúan como gasolina sobre una sociedad ya polarizada. En España ya hemos visto agresiones a periodistas, inmigrantes o personas LGBTI. Estas violencias, aunque algunos intenten presentarlas como hechos aislados, son síntomas de una enfermedad social más profunda. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes políticos cuando sus palabras se transforman en golpes y sangre en las calles? La ultraderecha y la xenofobia en auge. La inmigración es el blanco favorito de la ultraderecha. Se la presenta como un peligro para la economía, la seguridad y la identidad nacional. Sin embargo, España es un país que históricamente ha sido tierra de acogida, y la realidad es que la inmigración sostiene buena parte de nuestra economía y del futuro sistema de pensiones. Demonizar a los inmigrantes no solo es injusto, es un suicidio económico y moral. Ultraderecha en retroceso democrático. Cuando la ultraderecha avanza, la democracia retrocede. Su estrategia es clara: reducir el papel del Parlamento, desprestigiar a la prensa, atacar a los jueces
y concentrar el poder en pocas manos. En el fondo, lo que buscan es que la ciudadanía tenga menos capacidad de decisión y más dependencia de líderes autoritarios. Eso exactamente lo contrario a lo que debería ser la democracia. Pobreza y voto ultraderechista. Resulta paradójico que muchas veces los barrios y regiones más golpeados por la pobreza sean los que más votan a la ultraderecha. El miedo, la frustración y la falta de alternativas convierten el odio en una salida emocional. Sin embargo, la historia demuestra que las políticas ultraderechistas solo empeoran la desigualdad y benefician a unos pocos privilegiados. ¿Cómo romper este círculo vicioso en el que quienes más sufren terminan apoyando a quienes más les perjudican? Redes de odio ultraderechista. Las redes sociales se han convertido en el altavoz más potente de la ultraderecha. Allí difunden bulos, manipulan datos y viralizan mensajes de odio disfrazados de humor o de noticias falsas. Lo peligroso no es solo el contenido, sino la velocidad con la que se propaga y la capacidad de llegar a millones de personas en segundos. ¿Cómo puede una democracia competir con un ejército digital que manipula emociones y fabrica enemigos imaginarios a diario? Ultraderecha contra la diversidad. La diversidad cultural, de género, religiosa o étnica es uno de los mayores valores de una sociedad moderna, pero la ultraderecha lo presenta como una amenaza a la identidad nacional. Rechazan el mestizaje, la convivencia y el respeto, fomentando un modelo excluyente que ahoga la creatividad y la innovación. ¿De verdad queremos volver a una sociedad homogénea, cerrada y sin pluralidad en pleno siglo XXI? La ultraderecha como enfermedad social. Si observamos en conjunto los efectos de la ultraderecha, odio, violencia, desigualdad, negacionismo, retrocesos democráticos, podemos considerarla una enfermedad social. Una enfermedad que se alimenta del miedo, de la desinformación y de la frustración. Pero, como toda enfermedad, puede prevenirse y tratarse con educación, justicia social y participación ciudadana. Democracia frágil frente a la ultraderecha. Ninguna democracia es indestructible. Incluso en países con larga tradición democrática, la ultraderecha ha logrado entrar en instituciones, cambiar leyes y condicionar gobiernos. La fragilidad democrática se hace evidente cuando se permite que el discurso del odio tenga más peso que el de la verdad. Deberíamos reforzar nuestros sistemas para que la mentira y la exclusión nunca tengan la misma legitimidad que la justicia y la igualdad. La ultraderecha vacía la Unión Europea. La Unión Europea nació para evitar guerras, unir economías y proteger derechos. Pero la ultraderecha, con su nacionalismo excluyente, busca vaciarla desde dentro. Lo vemos en los ataques al Parlamento Europeo, en la negativa a compartir responsabilidades sobre migración o en los bloqueos climáticos. Una Europa debilitada es una Europa más vulnerable frente a potencias autoritarias. España dividida por la ultraderecha. El gran triunfo de la ultraderecha es dividir a la sociedad. Su estrategia se basa en separar españoles de inmigrantes, hombres de mujeres, campo de ciudad, norte de sur. Mientras tanto, los verdaderos problemas, corrupción, desigualdad, precariedad se incrementan. Una España dividida es una España más débil, incapaz de avanzar unida hacia el futuro. Quienes viven del odio roban la posibilidad de construir un país más justo. ¿Qué futuro queremos? El avance de la ultraderecha no es un fenómeno pasajero, es una amenaza real y creciente. No hablamos solo de partidos políticos, sino de una ideología que erosiona la convivencia, debilita la democracia y pone en riesgo nuestra salud, nuestros derechos y hasta nuestro futuro en el planeta. La pregunta clave es, ¿qué sociedad queremos ser? ¿Una donde los problemas reales se afronten con soluciones colectivas? ¿O una donde el odio, el miedo y la exclusión marquen el rumbo? El peligro es real, pero también lo es nuestra capacidad de resistirlo. La respuesta no está solo en los parlamentos, sino en cada uno de nosotros y en lo que decidimos no normalizar.